Hola, el video de hoy fue solicitado por Eli de Pueblo Paleta, quien amablemente me preguntó del tema en los comentarios. Si tú también quieres que en algún momento hable de un tema de tu interés, y ya que aún no tengo Patreon, por favor hazlo saber en comentarios y en algún momento en el entrancado lienzo del tiempo y el espacio, te lo haré llegar, espero. El tema son los mariposarios. Y es interesante, ¿sabes? Principalmente porque poca gente habla de ellos. Pero al igual que ocurre con muchos otros sitios donde se realiza la conservación de una manera tan directa, hay que saber cómo realizarlo para evitar así caer en el error de dañar más de lo que en realidad creemos que estamos ayudando. Para comenzar, ¿qué es un mariposario o un jardín de mariposas? Bueno, dependiendo de la escala y del idioma, van a recibir diferentes nombres. Por lo regular, se define un mariposario como un sitio cerrado en el cual existen flores y condiciones para que se puedan refugiar allí mariposas y las personas puedan interactuar o verlas, ya sea de manera directa o indirecta. Esto es grosso modo. En realidad es un tema aún más complejo. Esto debido a la naturaleza misma de los organismos que se estudian. Primero, aunque voy a usar el término mariposa o polilla, muchas veces me estoy refiriendo a ellos como lepidópteros, que es básicamente la manera en la cual se agrupan a estos organismos. ¿Por qué? Porque hay polillas y hay mariposas y ambas son importantes para los ecosistemas, ambas realizan funciones similares y ambas son mal vistas como plaga cuando están en su etapa larvaria. Ok, vamos a comenzar. Ocurre que tú puedes tener un mariposario tan simple y tan sencillo como poniendo mallas alrededor de una porción de tu jardín y que allí lleguen las mariposas. Ese no es gran problema. ¿Por qué? Porque estás evitando que entren depredadores que puedan poner en riesgo la salud del organismo. También puedes hacer una instalación grande, equipada y elaborada, de tal manera que puedas tener a una enorme cantidad de estos lepidópteros en buenas condiciones y además producirlos en masa. Hasta ahí suena perfecto. Es muy parecido, si se dan cuenta, a lo que hace una UMA, por ejemplo, o también a lo que vendría siendo nada más un sitio de observación, como los que se hacen para los observadores de aves. El punto aquí viene en un aspecto de la biología de los lepidópteros, y es que ellos pasan por varias etapas. Obviamente son huevos, son larvas, son pupas y son adultos. Principalmente cuando son larvas, ellas se alimentan de hojas, y muchas de esas hojas son de plantas que pueden tener importancia agrícola o importancia ecológica. Entonces, si tú tienes una enorme cantidad de ellas, pueden causar problemas, pero ahorita vamos a eso. Lo interesante de los lepidópteros es que muchos de ellos tienen relaciones mutualistas con algunas plantas en particular. Eso quiere decir que si tú necesitas o quieres a una planta determinada o a una mariposa determinada, necesitas tener a su contraparte. Y de esa manera, a la hora de realizar un mariposario, ejerces doble conservación, por decirlo de alguna manera. Son extremadamente bellos. Yo alguna vez tuve la fortuna de ir a un mariposario hace ya algunos millones de años. Creo que todavía cazábamos mamuts y después íbamos a ver eso, a ver mariposarios. Y me tocó ver muchísimas morfo azul, que dicho sea de paso es mi mariposa favorita, junto con la esfinge de Calvera, pero eso es una polilla. Entonces tenemos estos sitios, te permiten disfrutar la belleza. Son de los pocos sitios donde tú puedes interactuar un poco con la fauna, porque obviamente una mariposa no te va a matar, pero también requieren de sus medidas de control. ¿Por qué? Porque si bien hay muchas mariposas que necesitan de una planta determinada, y como lo dije, tú debes tener esa planta y conservarla y cuidarla para que la mariposa llegue, polinice y haga todo su proceso, también muchas son generalistas, como lo mencioné antes, y se alimentan de lo que sea. Algunas de estas mariposas, cuando son larvas, son muy peligrosas para los cultivos y pueden traer problemas cuando les estás garantizando un ambiente sin depredadores, porque obviamente se van a reproducir más. Supongo que ya ese va a ser para otro video, los tipos de reproducción que tenemos los seres vivos. Ok, entonces tenemos aquí a estos bichos y sus larvas se alimentan a una velocidad enorme porque tienen que acumular la mayor cantidad posible de recursos. Esto debido a que cuando son adultos están conscientes de que están para reproducirse
E incluso hay lepidópteros que en su etapa adulta no tienen boca, porque su único objetivo como adultos es buscar pareja y reproducirse. Partiendo de ese punto, ellas tienen que comer todo lo que puedan. Entonces, si tú tienes, digamos, algo tan sencillo como la oruga medidora o la oruga de la mariposa de la col, estas van a consumir todo lo que puedan y pueden convertirse en una plaga si no sabes controlarlos. Entonces necesitas un sistema de prevención. Ahora, eso va por un punto con los mariposarios, pero eso es un mariposario pequeño y cerrado. Existen mariposarios muy bien elaborados, en los cuales tú no nada más tienes unas cuantas especies de mariposas que entran de vez en cuando. Ya no es un jardín de mariposas, son instalaciones grandes donde las personas interesadas producen a las mariposas. Es decir, buscan en el sitio donde están los adultos, que es el mariposario en sí, donde la gente va y ve, ¡ay, qué hermosa mariposa! Y empiezan a buscar debajo de las hojas, que es donde regularmente encuentras los huevos. Hacen recortes y colocan a los huevos en sitios de incubación especiales, en instalaciones separadas respecto al mariposario principal. De allí van y empiezan a monitorear para seleccionar cada larva que van haciendo y colocarla en otro sitio para alimentar larvas exclusivamente. Ahí las alimentan ya sea con plantas vivas o en su defecto con cadáveres de plantas. A los veganos no les gusta que les diga cadáveres de plantas, ¿verdad? Pero son cadáveres de plantas. Con cadáveres de plantas que el gusano se va a comer. Y ya que se comen, entran a la etapa de pupación y ahí es donde se vuelven a tomar y se colocan en otro sitio. Esto con el fin de 1. Evitar el hacinamiento. 2. Evitar algún tipo de problema que se pudiese dar por las interacciones entre larvas y pupas. Y 3, y más importante, para llevar un control respecto a los adultos. La última cosa que vas a querer es que tus poblaciones empiecen a volverse endogámicas. O peor aún, que llegue algún animalista y las quiera soltar. Entonces las tienes bajo un sistema controlado, con una temperatura, una humedad, libres de depredadores y con una cantidad de iluminación determinada. Porque aparte las mariposas necesitan responder a un ciclo de luz y oscuridad determinado según la especie. Así que tienes que hacer separaciones según la especie. Ya que los tienes elaborados, solo te toca esperar. Ya has estado elaborando tu monitoreo. ¿Cuántos días faltan para que tal lepidóptero de tal especie termine su desarrollo? Unos 2 o 3 días antes lo colocas en el mariposario para que nazca allí. Hay un detalle importante en este sentido, y es que cuando tú trabajas con las mariposas, de nuevo, debes tener cuidado para evitar que escapen. No es lo mismo un mariposario al aire libre, que como mencioné anteriormente se les conoce como jardín de mariposas, que nada más es un lugar semicerrado donde ellas entran de visita, a un mariposario estructurado, donde tienes una cantidad semi-industrial de lepidópteros, porque estos pueden volverse un problema agronómico o un problema medioambiental. Recuerda también que existen lepidópteros exóticos y que hay lepidópteros exóticos que ya se encuentran distribuidos entre las poblaciones nativas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También hay que mantener un nivel de salud, porque los lepidópteros, así como prácticamente cualquier ser vivo, viene el detalle de que pueden ser afectados por agentes patógenos. Algunos de ellos vienen siendo hongos y virus. En el caso de los hongos, como no tengo en este preciso momento algún nombre en la cabeza, no los voy a mencionar. Pero en el caso de los virus sí, voy a mencionar el virus iridiscente de invertebrados tipo 6, que tuve el gusto de trabajar con él, y Galeria melonella, por ponerte un ejemplo. Galeria melonella es una polilla que vive en los panales, se alimenta de la estructura de los panales y de la miel. Es una plaga para los apicultores. Pero aparte tiene un detalle: Galeria melonella es altamente susceptible a infecciones por el virus iridiscente de invertebrados de tipo 6. ¿Qué viene ocurriendo entonces? Que se sobrecargan y esa polilla que normalmente, esa larva que normalmente es de color blanco cremoso, se convierte en azul, en un azul iridiscente tan bonito que no la pude conservar, pero me gusta el color azul. Entonces se ve hermosa, pero es algo de mortalidad. ¿Y qué ocurre? Que empieza a infectar con el iridovirus a todo el panal. Obviamente las abejas entran en contacto, se infectan y empiezan a morir. Entonces,
tienes allí un serio problema que puede afectar a otros organismos. Siempre hay que tener cuidado a la hora de elaborar un mariposario. Ante la pregunta que inició todo esto, si son buenos o malos para la conservación, como casi cualquier instrumento o herramienta para la conservación, son buenos siempre y cuando las personas responsables sean las personas correctas, tengan el conocimiento, la habilidad y los recursos para realizar. Si no, mejor que se queden buenas intenciones y lo planificas para alguna persona que sí pueda, o te asocias con una organización que sí pueda. Son maravillosos, les digo, yo he ido a mariposarios, son hermosos. Nunca he trabajado en uno, la verdad, pero sí he ido y los he visto, son hermosos, pero sí hay que tener cuidado. En fin, espero que este video les haya gustado. No fue muy largo, creo. Si tienen alguna duda, algún tema que les interese que hable, no olviden dejarlo en comentarios. También dejen su opinión en comentarios, porque no, quizás han visto un mariposario, quizás han trabajado en uno y yo no lo sé. Entonces sería muy, pero muy interesante para mí conocer su opinión. Y pues nada más, nos vemos en la siguiente ocasión. No olviden entrar a mis redes sociales, ya que las abrí. Tengo un TikTok donde no hablo de ciencia casi nunca, pero si quieren oír mi voz sin ver mi cara, están bonitos. Está el Facebook del Viejo Biotecnos. Volví a revivir mi DeviantArt. Y está el Twitter, que no se los recomiendo porque siempre hablo de política, pero bueno, hay gente a la que le interesa, entonces no. En fin, hasta luego.